Nos metemos con la primera entrevista de esta mañana porque ayer hubo un llamado en la Cámara de Diputados de la Comisión de Libertad de Expresión que preside una diputada de la Libertad Avanza, pero que, claro, este llamado de urgencia lo tuvo que hacer su vicepresidente, y estoy hablando de Cristian Castillo, que es el diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y ya está en línea. Ahí vimos, por supuesto, expresiones de muchos colegas. Estaba Agustín Lecci también del CIPREVA, Jorge Rial, Mauro Federico, y obviamente tiene que ver con esta censura previa que nos quieren imponer en nuestro país por estos tiempos. Cristian, ¿cómo estás? Acá Nico Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, buen día, Cristian. Bueno, contame un poco lo que motorizó y empujó ese llamado de emergencia a la comisión. Un poco lo mencionábamos recién, pero me parece que hubo algo interesante, que es que también, todos los bloques opositores empujaron también para que esto suceda, ¿no? Sí, mira, cuando empezaron los hechos de censura, nos enteramos, veíamos a Mauro Federico denunciarlo, empezamos a intercambiar entre los diputados de la oposición de la Comisión de Libertad de Expresión la necesidad de hacer una convocatoria de emergencia para, que puedan venir Jorge Rial y Mauro Federico a expresarse en la Cámara de Diputados. No teníamos mucha expectativa que la presidenta de la comisión convocara, porque de hecho hace un año que tiene planchada y no reúne la Comisión de Libertad de Expresión, claro. A pesar que hemos presentado un montón de proyectos, notas directas a ella, en común, solo cada diputado, porque ha sido un tiempo muy prolífico, lamentablemente, en agresiones a periodistas, en represiones, donde se ataca directamente a fotoreporteros, todas las de los miércoles contra jubilados. Hubo un momento en particular que se la daban a un periodista tras otro, Pablo Grillo, ¿no? Y sin embargo, pese a todo esto, un año sin convocarse. Entonces hicimos una suerte de autoconvocatoria. Yo soy la autoridad que sigue a la presidenta, soy vicepresidente primero, y junto a Carolina Gailar, que es la vicepresidenta segunda de Unión por la Patria, Germán Martínez, que es secretario, Marcela Colli, que es secretaria de la comisión, Mónica Frade, que es vocal, y Esteban Paulón, que es vocal, hicimos como una autoconvocatoria, que es lo que hubo finalmente ayer, después de las 6 de la tarde. Y fue muy importante porque estuvimos cerca de 40 diputados, no solo de la Comisión de Libertad de Expresión. Las comisiones del Congreso puede ir cualquier diputado y hablar, o sea, aunque no seas miembro. Ser miembro es el requisito para firmar dictámenes o tener el quórum, número de la comisión, pero no para intervenir y hablar. Así que estuvimos cerca de 40 diputados. Invitamos también al CIPREVA, Agustín Lecci, que vino con una delegación de periodistas de asociaciones latinoamericanas. Estuvo también el CELS, estuvo Miriam Bregman por el CEPROD. Así que creo que fue una muestra importante de repudio a este acto de censura absolutamente inadmisible, de defensa de la libertad de expresión, frente a un gobierno que lo que quiere hacer es tapar el escándalo de la corrupción. Tal cual. O sea, ese es el único fin de las acciones de censura, de haber recurrido a este juez Marianelo condicionado por las acusaciones previas que tiene, de haber hecho esa presentación que cayó en Ercolini y Stornelli, y es tan ridícula la presentación de Bullrich que hasta Stornelli le dijo: me parece que es demasiado. Imagínate, ¿no? Imagínate para que Comodoro Pi te diga que no, tal cual. No, y justo Stornelli, que la otra vez cuando Patricia Bullrich había largado la línea de acusar de terroristas, sediciosos y golpistas de Estado a los manifestantes contra la ley Bases, le había dado curso y ahí lo paró María Servini, ¿no? Aunque hubo manifestantes que se comieron, recordemos, dos meses de cárcel. Por eso yo decía que cuando uno lee ese escrito de Patricia Bullrich, por un lado se ríe con lo de los espías rusos, venezolanos, etcétera, y dice, le faltó un iraní, uno de Yemen y algún extraterrestre, pero por otro lado uno sabe que esas denuncias que no tienen ningún gollete de Bullrich pueden ser tomadas por algún juez, algún fiscal, para espionaje ilegal y para perseguir políticamente, ¿no? Por eso
por un lado se ríe y por otro se queda preocupado frente a denuncias de ese tipo. Cristian, sabes que nosotros, y en este programa, y yo cada tanto lo menciono, a medida que fuimos haciendo el repaso y detectando qué es lo que iba pasando desde que Milei es presidente para acá, el concepto de un genocidio silencioso, ¿no? De un plan sistemático para ir contra el pueblo en su conjunto, entrando por las personas con discapacidad, entrando por los jubilados, entrando por los que menos tienen, ¿no? Entrando por el laburante en general también, empezó como a tomar cada vez más relevancia o más preponderancia a ese concepto. Y ayer justo escuchaba que Mauro Federico en un momento lo menciona, eso del genocidio silencioso, y todo va en ese sentido. Cuando a vos te sacás un entrevistado y te dice, che, tal jubilado falleció porque no tuvo la medicación los últimos 3-4 meses que necesitaba, tal persona está empeorando su salud porque es una persona con discapacidad y no puede salir de su casa porque no tiene transporte, etcétera, etcétera. Bueno, lo que están haciendo es llevar, ¿no?, al final a un grupo, al conjunto, ¿no?, de la sociedad. Vos esto lo ves de esa manera. A mí me pareció que lo que dijo ayer Mauro Federico fue muy preciso en ese sentido. Mira, Mauro Federico tuvo una intervención muy emotiva, ¿no? Uh-huh. Porque él marcó todo el ataque a la asistencia a la discapacidad, que es gravísimo, porque esta gente no fue que hizo algo que se equivocó cuando mandó citaciones a personas con discapacidad sabiendo que no le iban a llegar. Lo hizo a propósito. O sea, hicieron un esquema para tener una excusa con la cual cortar las pensiones. Eso arreglado entre Españolo y uno de los personajes que me parecen más nefastos de este gobierno, que es Sturzenegger, ¿no? Entonces, entre ellos planificaron cómo hacemos para cortar pensiones de alguna manera sin que se note. Y vamos, le mandamos una citación a un domicilio donde la gente no va a estar, o que se tiene que trasladar 100 kilómetros, y estamos hablando de personas con discapacidades, por ahí una discapacidad motriz, por ahí es ciega, por ahí está en un hogar de ancianos, y bueno, y eso es lo que están haciendo. Y a muchos, aparte, le sacan el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, y con eso la obra social, ¿no? Entonces, hay un tema que es, por un lado, repudiar enfáticamente, ¿no?, el ataque a la libertad de expresión, la censura, el intento de censura previa, etcétera. Y a la vez no perder el foco, a la vez que hacemos eso, de por qué hacen la censura. Porque acá hay una cosa muy indignante, ¿no? Uh-huh. A un sector al cual le hacían esto, congelaban prestaciones, recortaban pensiones, diciendo no hay plata, a la vez se afanaban con la coima la plata destinada a la discapacidad. Tal cual. Y lo mismo ocurrió con jubilados, porque Luciana Jauna denunció los sobreprecios en la compra de aparatos oftalmológicos. Denunciado por exactamente, por la propia Asociación Argentina de Oftalmólogos, directamente, tal cual. Con un sobreprecio altísimo. Uh-huh. Y a la vez lograron mantener el veto a un módico aumento a los jubilados, ¿no? No hay plata para los jubilados, pero hay plata para la coima y el sobreprecio hecho en común con determinadas empresas, en un caso la droguería suizo-argentina, en otro las prestadoras denunciadas. Entonces acá hay una hipocresía muy grande del gobierno que se está cayendo, y como vos decías, es una hipocresía que cae sobre sectores con altos niveles de vulnerabilidad, aunque también mostraron una altísima capacidad de movilización, que eso es algo que me parece importante destacar. Sí, y mucha constancia, Cristian, mucha constancia, porque todos los miércoles son gaseados, son fajados. Todos los miércoles jubilados, uh-huh. Todos los miércoles, y la verdad te digo, me quedé con mucha bronca cuando no se pudo revertir el veto, porque uh-huh. Acompañándolos todos los miércoles, uno, siente afecto, aprecio por los que van una y otra vez, pese a los gases, pese a los palos, y por tres tipos que el gobierno
los apuró, los colmió, los compró, no sé por cuál habrá sido el motivo, que en vez de abstenerse votaron con el gobierno, no pudimos revertir el veto, ¿no? Y a la vez el colectivo de discapacidad que se ha movido de una forma extraordinaria en todo el país, ¿no? Vos sabés que cada diputado teníamos, mientras se trataba el veto de la discapacidad, no sé, por día 150, 200 mails de personas llamando a enfrentar el veto, ¿no? Porque bueno, se lo tomaron con todo y es la presión que hay que hacer cuando vos querés dar vuelta a algo en el Congreso. O sea, si no se siente la presión de la calle, solo están los funcionarios dando vuelta que con valijas, no sé, con promesa de esto, de lo otro, te doy un cargo. Sí. Y bueno, y eso fue muy importante porque, a ver, un veto, que es un resabio monárquico de la Constitución, totalmente antidemocrático, a mi entender, tiene también condiciones leoninas para darse vuelta. O sea, será un mecanismo constitucional, pero es un mecanismo absolutamente antidemocrático. Pensá que en la votación de jubilados, 160 estuvimos por anular el veto, y solo 83 por mantenerlo, y ganaron los 83. El sistema que yo llamo, si gano, gano, y si pierdo, gano igual. Entonces, en el colectivo de discapacidad se lo logramos dar vuelta, 172 votos por anular el veto, ¿no? Y ahora se vienen otros dos, todavía no vetó mi ley, pero lo va a hacer prontamente, que es el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica para financiar el Garrahan. Bueno, ahí vamos a tener otra pelea importante en el Congreso, que bueno, la única forma, como te decía, de contrarrestar esto es con la movilización. Y ayer, bueno, Miriam Bregman planteó una idea importante, que era si el miércoles 10, no hoy, sino el que viene, junto con la ronda de jubilados, no se convocaba desde el CIPREVA y periodistas a que se integre el tema de contra la censura, en defensa de la libertad de expresión. Y Agustín Lecky del CIPREVA planteó que él estaba de acuerdo, que iban a conversarlo para hacer la convocatoria, porque junto con lo que podamos hacer en la Cámara de Diputados, y me parece que lo de ayer fue una iniciativa muy importante. A mí me cargaban un poco, me decían vos, porque sos de la Facultad de Ciencias Sociales, están acostumbrados a las autoconvocatorias. A las autoconvocaciones. Bueno, con orgullo, no hay problema, lo reconozco. Bueno, es lo que puede hacerse con la movilización, ¿no? Y en las calles, porque es la forma. A este gobierno se lo frena con la lucha, la organización y la movilización. Bien, repetimos esta convocatoria entonces, Cristian. Esto lo están planteando para ¿cuándo? Así nos quedamos con eso como título también. Para el miércoles que viene, miércoles próximo. Miércoles 10, ver si podemos lograr que periodistas perseguidos, reprimidos, etcétera, estén ahí en el miércoles junto con jubilados, y bueno, y pueda ser uno de los temas de la ronda. Yo lo voy a hablar con las organizaciones de jubilados, a ver si se puede agregar, y lo transformamos en un lugar también de respuesta y de protesta frente a este ataque a periodistas que están destapando una olla vinculada a la corrupción del gobierno. Exactamente, es necesario porque necesitamos justamente de que ese laburo se haga, del laburo que los medios que estamos en sintonía con, que hay que contar lo mal que la está pasando la sociedad y los diferentes sectores y actores sociales, también acompañando a los jubilados, digo, aparte con el trabajo, en el hecho concreto y ese acompañamiento mutuo también a partir de lo que pasó últimamente. Cristian, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. No, un abrazo para ustedes, hasta luego. Que tengas buen día. Ahí estaba Cristian Castillo, diputado nacional del FIT y además también vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados. Sepárame. Lo mejor es tener un buen comienzo.